Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor, debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. Mientras el mundo estaba de luto, el FBI descubrió discretamente algo relacionado con el complot de 2015, inspirado por el ISIS contra el Papa. Nunca se puede descartar por completo la posibilidad de una amenaza del ISIS. El Vaticano está restándole mucha importancia. Lo que en su momento se descartó como una amenaza aislada podría en realidad apuntar a algo más profundo. Y con el Vaticano aún conmocionado por su fallecimiento el lunes de Pascua, este giro está llamando la atención de todo el mundo. Analicemos lo que realmente descubrió el FBI y por qué podría cambiar todo lo que creíamos saber. Los últimos días del Papa Francisco. Al igual que ocurre con muchos acontecimientos mundiales importantes, los últimos días del Papa Francisco han estado rodeados de rumores, especulaciones e incluso teorías conspirativas. Muchos no se dan cuenta de que estos rumores intrigantes tienen profundas raíces históricas en las transiciones papales. Y hoy vamos a desvelar la verdad que se esconde tras los titulares. En 2015, durante la visita del Papa Francisco a Estados Unidos, el FBI descubrió y abordó una posible amenaza contra él. En agosto de 2015, un joven de 15 años del sur de Jersey fue detenido por planear presuntamente un atentado inspirado en el ISIS contra el pontífice durante su visita. El adolescente había elaborado un plan detallado en el que participaban varios agresores, armas de fuego y explosivos, y cuyo objetivo era el Papa durante los actos que se celebrarían en Filadelfia. El FBI, a través de su Fuerza Operativa Conjunta contra el Terrorismo, se tomó muy en serio esta amenaza debido a la importancia del objetivo, a pesar de determinar que el adolescente carecía de los recursos necesarios para llevar a cabo el complot. Este incidente pone de relieve las consideraciones de seguridad internacional que rodean las actividades papales y la cooperación entre los distintos organismos encargados de hacer cumplir la ley para garantizar la seguridad del Papa. La visita del Papa Francisco a Estados Unidos, en 2015, fue designada como Evento Nacional de Seguridad Especial por el Departamento de Seguridad Nacional, con el Servicio Secreto de Estados Unidos a cargo de la seguridad y el FBI, centrado en la recopilación de información y la respuesta a crisis. La gestión satisfactoria de esta visita, sin incidentes de seguridad, puso de relieve la eficacia de estos esfuerzos coordinados. En la mañana del 21 de abril de 2025, lunes de Pascua, el cardenal Kevin Farrell apareció ante el mundo con un mensaje que conmocionaría a la comunidad internacional. De pie, solemne ante las cámaras, dio la noticia que marcaría para siempre esta fecha en la historia. Queridos hermanos y hermanas, con profundo dolor, debo anunciar la muerte de nuestro Santo Padre Francisco. A las 7:35 de esta mañana, el obispo de Roma, Francisco, ha vuelto a la casa del Padre. Toda su vida ha estado dedicada al servicio del Señor y de su Iglesia. El mundo se detuvo mientras el cardenal Farrell continuaba, destacando la dedicación del Papa Francisco a los valores del Evangelio, en particular su compromiso inquebrantable con los más pobres y marginados de la sociedad. El alma del Papa fue encomendada a la infinita misericordia de Dios, marcando el fin de una era que comenzó con su elección en 2013. Solo un día antes, el Papa Francisco había aparecido durante las celebraciones de Pascua, aunque se le notaba muy débil. A pesar de su delicado estado, se mantuvo decidido a cumplir con sus obligaciones. De hecho, su mensaje de Pascua, pronunciado a través de un asistente debido a sus problemas de salud, sería su última declaración pública, en la que se centró en la crisis humanitaria en Gaza y otros conflictos mundiales. Queridos hermanos y hermanas, ¡feliz Pascua! Aquí está el maestro de ceremonias para leer el mensaje. Estoy cerca del sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como de todo el pueblo israelí y de todo el pueblo palestino. Me preocupa el creciente clima de antisemitismo que se está extendiendo por todo el mundo. El último mensaje pascual del Papa continuó con un sincero llamamiento a la paz en las zonas de conflicto, centrándose especialmente en la situación en Gaza, que describió como una situación humanitaria dramática e innoble. Con su estilo característico, incluso en sus últimas horas, el Papa Francisco abogó por los marginados y los que sufren. Pero, ¿qué fue exactamente lo que provocó el fallecimiento del Papa? El Vaticano se ha mostrado muy reservado sobre la causa específica de la muerte, lo que inevitablemente ha alimentado las especulaciones. Lo que sí sabemos con certeza es que el Papa Francisco, a sus 88 años, había estado luchando contra importantes problemas de salud en los meses previos a su muerte. En particular,
Había estado hospitalizado durante 38 días, entre febrero y marzo de 2025, por una grave infección respiratoria que derivó en una neumonía bilateral. Este periodo de hospitalización fue especialmente preocupante, ya que los informes indicaban que el Papa sufrió un episodio que puso en peligro su vida el 28 de febrero de 2025. Según Reuters, el Papa casi se ahoga con su propio vómito durante esta crisis, lo que llevó a su equipo médico a considerar seriamente la posibilidad de interrumpir el tratamiento. El doctor Sergio Alfieri, que dirigió la atención médica del Papa, reveló más tarde que habían contemplado dejar morir al Papa en paz, pero que finalmente decidieron continuar con el tratamiento agresivo. A pesar de estas graves circunstancias, el Papa Francisco mostró una resistencia extraordinaria. Fue dado de alta el 23 de marzo de 2025, con aspecto frágil pero decidido. Tras su alta, hizo una aparición pública desde el balcón del hospital, ofreciendo su bendición a la multitud reunida antes de regresar al Vaticano. Esta demostración de fortaleza ante la adversidad fue característica de Francisco a lo largo de su papado. Es importante reconocer que el Papa Francisco tenía un largo historial de problemas respiratorios. En 1957, cuando era solo un joven, se sometió a una operación para extirparle parte de un pulmón debido a una grave infección respiratoria, posiblemente una pleuresía. Es probable que este problema de salud temprano contribuyera a su vulnerabilidad a las afecciones respiratorias en etapas posteriores de su vida. Durante las celebraciones de la Semana Santa que precedieron a la Pascua de 2025, la fragilidad del Papa era evidente. En lugar de presidir las ceremonias litúrgicas tradicionales, hizo apariciones limitadas, incluida una breve visita a la prisión Regina Caeli de Roma el Jueves Santo, su única aparición pública fuera del Vaticano desde su salida del hospital. El ambiente entre los reclusos era una mezcla de emoción y entusiasmo. Nunca antes, durante las visitas del Papa a las cárceles, se había producido tal conmoción. Hay suficiente para todos. Siéntense. Cuando los periodistas le preguntaron por su estado al salir de la prisión, la respuesta del Papa fue sincera y conmovedora. Lo mejor que puedo. Lo estoy viviendo lo mejor que puedo. Tras su fallecimiento, comenzaron a circular rumores sobre el momento exacto de la muerte del Papa. Algunas redes sociales sugirieron que el Papa Francisco había fallecido durante su hospitalización entre febrero y marzo y que el Vaticano había ocultado este hecho. Estas especulaciones fueron especialmente frecuentes cuando su estado era más crítico, como tras la crisis respiratoria del 28 de febrero de 2025. Sin embargo, estos rumores fueron desmentidos de forma contundente por funcionarios del Vaticano y cardenales, que hicieron hincapié en que el Papa estaba vivo y recibiendo tratamiento durante toda su estancia en el hospital. Según The New York Times, estas afirmaciones fueron desestimadas como información falsa y formaban parte de una campaña más amplia de desinformación sobre la salud del Papa. Las especulaciones quedaron definitivamente desmentidas cuando el Papa Francisco fue dado de alta del hospital y reanudó sus apariciones públicas limitadas. Su participación en las celebraciones de Pascua, el 20 de abril, justo un día antes de su muerte, confirma aún más que estos rumores eran infundados. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, que estuvo presente durante las ceremonias de Pascua, señaló más tarde en las redes sociales que el Papa parecía claramente muy enfermo durante estos últimos momentos públicos, según la CNN. Lo más probable, según la información disponible, es que el Papa Francisco falleciera por causas naturales relacionadas con su avanzada edad y sus continuos problemas de salud, en particular los respiratorios. La decisión del Vaticano de no revelar inmediatamente la causa específica de la muerte se ajusta a la práctica habitual en las transiciones papales, en las que se suele centrar la atención en el duelo y el proceso de selección del sucesor, más que en los detalles médicos. Cabe señalar que el propio Papa Francisco tenía una visión realista de su mortalidad. Ya en 2014 predijo que su papado sería relativamente corto y, en febrero de 2025, en medio de problemas de salud, tomó medidas para proteger su legado. Esta conciencia de que le quedaba poco tiempo fue quizás lo que le impulsó a seguir comprometido con los problemas mundiales, incluso en sus últimos días. El día antes de su muerte, a pesar de su estado de debilidad, el Papa Francisco transmitió su último mensaje de Pascua a través de un asistente, en el que abordó los conflictos en Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Ucrania, Armenia, Azerbaiyán y los Balcanes occidentales. Sus persistentes llamamientos a la paz, la justicia y la reconciliación sirvieron como colofón a un papado caracterizado por la defensa de los marginados y los esfuerzos por lograr la armonía mundial.
Estoy cerca del sufrimiento de los cristianos en Palestina y en Israel, así como de todo el pueblo israelí y de todo el pueblo palestino. Me preocupa el creciente clima de antisemitismo que se está extendiendo por todo el mundo. Al mismo tiempo, mi pensamiento se dirige a la población, y en particular a la comunidad cristiana de Gaza, donde el terrible conflicto sigue generando muerte y destrucción, y provocando una dramática e innoble situación humanitaria. Su llamamiento directo a las partes beligerantes fue inequívoco y contundente. Hago un llamamiento a los beligerantes: detengan los disparos, liberen a los rehenes. El Papa Francisco pasó sus últimas horas en su residencia de la Casa Santa Marta, en el Vaticano, donde falleció pacíficamente a las 7:35 de la mañana del lunes de Pascua. La sencillez de este escenario reflejaba el énfasis que puso durante toda su vida en la humildad y su decisión de residir en la casa de huéspedes del Vaticano en lugar del más opulento palacio apostólico durante su papado. La historia de las teorías de la conspiración papal. Centrémonos ahora en un fascinante patrón histórico que proporciona un contexto crucial para comprender los rumores que circularon sobre su fallecimiento. La verdad es que las teorías de la conspiración y las especulaciones sobre la muerte de los papas no son nada nuevo, sino que forman parte de una tradición casi tan antigua como el propio papado. A lo largo de la historia católica, la muerte de los papas ha estado frecuentemente envuelta en misterio, especulaciones y, en ocasiones, inventos descarados. Para comprender los rumores que rodean la muerte del Papa Francisco, debemos reconocer primero que estas especulaciones están profundamente arraigadas en siglos de patrones similares. Al examinar estos precedentes históricos, obtenemos una perspectiva valiosa sobre los acontecimientos actuales. Quizás el caso más notorio de teorías conspirativas en torno a la muerte de un papa sea el del Papa Juan Pablo I, cuyo pontificado en 1978 duró apenas 33 días. Conocido como el Papa Sonriente, Juan Pablo I murió repentinamente el 28 de septiembre de 1978, oficialmente de un ataque al corazón. Sin embargo, las inconsistencias en los primeros informes del Vaticano, como la información contradictoria sobre quién descubrió su cuerpo y qué estaba leyendo en el momento de su muerte, alimentaron las especulaciones. Surgieron varias teorías prominentes que afirmaban que el Papa Juan Pablo I había sido asesinado. El autor británico David Llallop, en su libro de 1984, In God's Name, En nombre de Dios, argumentó que el Papa fue envenenado para impedir que revelara la corrupción dentro del Banco del Vaticano, en particular sus conexiones con el problemático Banco Ambrosiano. Llallop implicó a varios altos cargos de la Iglesia, entre ellos el arzobispo Paul Marcinkus, que dirigía el Banco del Vaticano, y el cardenal Jean-Marie Villot, secretario de Estado del Vaticano. Otras teorías sugirieron la participación de masones, la mafia o facciones internas de la Iglesia opuestas a posibles reformas. El sacerdote tradicionalista francés Abbé Georges de Nantes propuso que el Papa Juan Pablo I fue asesinado por sacerdotes masones dentro del Vaticano debido a su devoción a Nuestra Señora de Fátima y a sus planes de reforma de la Iglesia. A pesar de estas sensacionales afirmaciones, las pruebas apuntan claramente a que el Papa Juan Pablo I murió por causas naturales. Los informes médicos que examinaron su cuerpo concluyeron que murió de un ataque al corazón, y los testimonios de personas cercanas a él, entre ellas su secretario personal, el padre Diego Lorenzi, confirman que se había quejado de dolores en el pecho la noche anterior a su muerte, pero que los consideró leves. La sobrina del Papa Juan Pablo I, Pia Luciani, señaló que su tío tenía antecedentes cardíacos, incluido un episodio de trombosis en 1975. El Vaticano ha mantenido siempre que murió por causas naturales, y, durante su beatificación en 2022, los responsables subrayaron que las teorías conspirativas sobre su muerte carecían de fundamento. Si nos remontamos más atrás en la historia, encontramos ejemplos aún más dramáticos de conflictos e intrigas en torno a las transiciones papales. Uno de los períodos de crisis más significativos de la historia de la Iglesia fue el Gran Cisma de Occidente, que duró desde 1378 hasta 1417. Este extraordinario acontecimiento comenzó con la elección del Papa Urbano VI en 1378, quien rápidamente se ganó la antipatía de los cardenales con su hostilidad y sus intentos de reformar sus privilegios. Alegando que la elección de Urbano VI era inválida debido a la presión de las masas, un grupo de cardenales franceses eligió posteriormente a Roberto de Ginebra como Clemente VII, estableciendo un papado rival en Aviñón, Francia. Europa se dividió según líneas nacionales,
con Francia y sus aliados apoyando a Clemente VII, mientras que Inglaterra, Italia y el Sacro Imperio Romano Germánico respaldaban a Urbano VI. La situación se complicó aún más en 1409, cuando el Concilio de Pisa, en un intento por resolver el cisma, eligió a un tercer aspirante al papado. Este cisma, que duró casi 40 años, causó un gran temor y confusión entre los fieles, que se preocupaban por la legitimidad de los sacramentos administrados por clérigos leales a diferentes papas. La crisis se resolvió finalmente con el Concilio de Constanza, 1414 a 1418, que depuso o consiguió la abdicación de todos los pretendientes y eligió a Odo Colonna como Papa Martín V en 1417. Otro episodio histórico notable fue la elección papal tras la muerte del Papa Clemente IV en 1268, que se convirtió en el cónclave más largo de la historia de la Iglesia, con una duración de casi 3 años, de noviembre de 1268 a septiembre de 1271. La prolongada vacante se debió a que los cardenales estaban profundamente divididos por luchas políticas internas. Frustradas por el retraso, las autoridades de Viterbo, Italia, donde se celebraba el cónclave, tomaron medidas drásticas. Encerraron a los cardenales en el Palazzo dei Papi di Viterbo, redujeron sus raciones de comida a pan y agua, e incluso quitaron el techo del palacio para presionarlos a tomar una decisión. El punto muerto se rompió finalmente, cuando un comité de 6 cardenales, acordado por los 10 restantes, eligió a Teobaldo Visconti como Papa Gregorio X. Esta turbulenta elección tuvo consecuencias duraderas, ya que el Papa Gregorio X promulgó posteriormente la bula papal Ubi Periculum en 1274, que formalizó el sistema de cónclave, que con modificaciones se sigue utilizando hoy en día. Este sistema aísla deliberadamente a los cardenales electores, limita el número de sus asistentes y reduce sus comidas a partir del tercer día para fomentar una decisión rápida. En épocas aún más tempranas de la historia de la Iglesia, las elecciones papales solían ser caóticas, influenciadas por los emperadores romanos, los nobles locales y, en ocasiones, turbas violentas. La elección del Papa Bonifacio I en 418 fue controvertida y requirió procedimientos especiales para resolver la disputa. Durante la elección del Papa Conón en 686, surgió un conflicto entre el clero, que favorecía a un candidato, y el ejército, que apoyaba a otro, lo que dio lugar a prolongadas negociaciones. Una práctica especialmente preocupante en las primeras transiciones papales era el saqueo de las posesiones del Papa y los cardenales tras la muerte de éste. Las turbas saqueaban las pertenencias de los papas fallecidos, incluidas las vestimentas y los ornamentos litúrgicos, a pesar de las prohibiciones de los concilios eclesiásticos. El cardenal Pedro Damián documentó casos de turbas que robaban las casas de los obispos, provocaban incendios y destruían propiedades durante estas transiciones. En el caso concreto del Papa Francisco, varios factores hicieron que su muerte fuera especialmente susceptible de dar lugar a teorías conspirativas. Sus posturas progresistas sobre determinadas cuestiones habían generado oposición por parte de elementos tradicionalistas dentro de la Iglesia a lo largo de su papado. Además, sus problemas de salud estaban bien documentados, lo que convirtió su estado en objeto de interés público y especulación. El momento de su muerte, pocas semanas después de una grave crisis de salud en la que estuvo a punto de fallecer, también contribuyó a la confusión. Es posible que algunos hayan confundido las noticias sobre su estado crítico en febrero con afirmaciones falsas sobre su muerte, lo que permitió que circularan rumores de que había fallecido durante su hospitalización y que el Vaticano estaba ocultando este hecho. Cabe señalar que el propio Papa Francisco era muy consciente de las controversias y los retos que han rodeado históricamente las transiciones papales. En su autobiografía de 2025, Esperanza, reveló que, tras su elección en 2013, recibió una gran caja blanca de su predecesor, el Papa Benedicto XVI, que contenía documentos sensibles relacionados con importantes retos a los que se enfrentaba la Iglesia Católica, entre ellos casos de abusos sexuales, corrupción financiera y otros negocios oscuros. Según se informa, el Papa Benedicto le dijo a Francisco: «Todo está aquí», en referencia a los asuntos pendientes que requerían atención. Este simbólico traspaso de la memoria institucional subraya la continuidad de los retos, incluidas las controversias y los rumores, que pasan de un pontificado a otro. Aunque el Papa Francisco afirmó que siguió su camino para abordar estas cuestiones, no reveló públicamente detalles específicos, manteniendo la tradicional discreción del Vaticano, incluso mientras abogaba por una mayor transparencia en otros ámbitos. A lo largo de su papado,
el Papa Francisco tuvo que hacer frente a numerosas controversias, entre ellas las acusaciones del arzobispo Carlo Maria Viganò, quien en 2018 afirmó que Francisco conocía la conducta sexual inapropiada del cardenal Theodore McCarrick y no había tomado medidas al respecto. Viganò pidió la dimisión de Francisco, lo que desencadenó una grave crisis que sigue sin resolverse. El Papa Francisco se negó a responder directamente a estas acusaciones, afirmando que no diría ni una sola palabra al respecto. En enero de 2025, pocos meses antes de su muerte, el Papa Francisco tomó medidas decisivas contra los abusos al disolver el Sodalitium Christianae Vitae, una sociedad católica fundada en Perú en 1971, tras unas investigaciones que revelaron abusos sexuales y psicológicos generalizados por parte de su fundador y sus miembros. Esta medida excepcional demostró su voluntad de abordar los graves escándalos de abusos, aunque sus detractores argumentaron que sus reformas generales en este ámbito eran insuficientes. A pesar de estas controversias, el Papa Francisco mantuvo durante todo su papado su enfoque en la misericordia, la inclusión y el cuidado de los marginados. Sus últimas apariciones públicas y mensajes reflejaron estas prioridades, haciendo hincapié en la paz, la reconciliación y la solidaridad con las comunidades que sufren en todo el mundo. En su último mensaje de Pascua, pronunciado a través de un asistente debido a su delicado estado de salud, expresó su especial preocupación por las poblaciones afectadas por los conflictos en Gaza, Líbano, Siria, Yemen, Ucrania y otras regiones. Realidad vs. especulación. En primer lugar, abordemos el rumor más persistente, que el Papa Francisco falleció durante su hospitalización entre febrero y marzo de 2025, y que el Vaticano ocultó este hecho. Esta afirmación ganó fuerza en las redes sociales, pero ha sido desmentida de forma sistemática por fuentes fiables. Según funcionarios del Vaticano y cardenales, el Papa estaba vivo y recibiendo tratamiento durante toda su estancia en el hospital, aunque su estado fue crítico en algunos momentos. La cronología de los hechos desmiente de manera concluyente esta especulación. El Papa Francisco fue ingresado en el Hospital Gemelli de Roma el 14 de febrero de 2025 con una infección respiratoria diagnosticada inicialmente como bronquitis, que posteriormente se convirtió en neumonía bilateral. Su estado se tornó crítico el 28 de febrero de 2025, cuando sufrió una grave crisis respiratoria. Sin embargo, se recuperó lo suficiente como para recibir el alta el 23 de marzo de 2025. Tras su alta, el Papa Francisco hizo múltiples apariciones públicas, entre ellas su visita a la prisión Regina Coeli el Jueves Santo y su participación en las celebraciones del Domingo de Pascua, el 20 de abril de 2025, justo un día antes de su muerte. Estas apariciones fueron presenciadas por numerosas personas y documentadas por los medios de comunicación internacionales, lo que proporciona pruebas irrefutables de que estaba vivo después de su hospitalización. El vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que asistió a las celebraciones de Pascua, señaló más tarde en las redes sociales que el Papa parecía claramente muy enfermo durante estos últimos momentos públicos. Esta observación, aunque confirma el delicado estado de Francisco, también confirma que estaba vivo y participando en actos públicos hasta el día anterior a su fallecimiento documentado. El anuncio del fallecimiento del Papa Francisco el 21 de abril de 2025 fue realizado por el cardenal Kevin Farrell, camarlengo de la Cámara Apostólica. De acuerdo con los protocolos tradicionales, la muerte fue verificada formalmente por el jefe del Departamento de Salud del Vaticano y el cardenal camarlengo. Estos procedimientos garantizan la documentación precisa del fallecimiento de un papa y serían difíciles de falsificar dado el número de funcionarios involucrados. En cuanto a la causa de la muerte, el Vaticano no ha emitido ninguna declaración específica, lo que se ajusta a la práctica histórica. Esta discreción no es inusual ni sospechosa, sino que refleja el enfoque tradicional del Vaticano ante las transiciones papales, en las que se da prioridad al duelo y a la sucesión, más que a los detalles médicos. Dada la avanzada edad del Papa Francisco, 88 años, su reciente enfermedad grave y su largo historial de problemas respiratorios, que se remontan a una extirpación parcial de un pulmón en 1957, las causas naturales relacionadas con estos factores parecen la explicación más plausible. Su notable recuperación tras la hospitalización de febrero a marzo probablemente supuso un esfuerzo considerable para su salud ya delicada, lo que pudo contribuir a su fallecimiento un mes después. Cabe señalar que, a lo largo de la historia, el Vaticano se ha mostrado a menudo reservado a la hora de compartir detalles médicos específicos sobre las muertes papales.
Esta práctica no es exclusiva del fallecimiento de Francisco, sino que refleja un enfoque coherente que prioriza la dignidad y el significado espiritual por encima de la información clínica. La investigación sobre la muerte del Papa Francisco sigue los protocolos establecidos por el Vaticano. Tras la muerte de un papa, el cardenal camarlengo, en este caso el cardenal Kevin Farrell, verifica el fallecimiento y asume la responsabilidad de gobernar la Iglesia durante el período de interregno. El cardenal camarlengo confirma tradicionalmente el fallecimiento del Papa, llamándolo 3 veces por su nombre de bautismo y golpeando su frente con un martillo de plata, aunque este ritual se ha modificado en los tiempos modernos. Como parte del proceso, se destruye el anillo del pescador, símbolo de la autoridad papal, para significar el fin del pontificado. Los aposentos privados del Papa se sellan hasta que se elige un nuevo Papa, preservando la integridad de la transición. En cuanto al entierro del Papa Francisco, será diferente de los funerales papales tradicionales debido a las reformas que él mismo introdujo. A lo largo de su papado, Francisco hizo hincapié en la humildad y la sencillez, y estos valores se reflejan en los cambios que introdujo en los protocolos funerarios papales. En abril de 2024, el Papa Francisco aprobó una segunda edición del Ordo Exequiarum Romani Pontificis, los ritos funerarios del Romano Pontífice, que simplificó considerablemente el proceso de entierro. Estas reformas sustituyeron el tradicional sistema de triple ataúd por un único ataúd de madera revestido de zinc y eliminaron la exposición del cuerpo del Papa en un catafalco durante el velatorio. Lo más destacado es que el Papa Francisco eligió ser enterrado en la Basílica de Santa María la Mayor, en el barrio romano del Esquilino, rompiendo con la tradición de ser enterrado en las criptas del Vaticano, bajo la Basílica de San Pedro. Esta decisión refleja su devoción personal por la Virgen María, ya que visitó esta basílica más de 100 veces para rezar antes y después de sus viajes internacionales. Al elegir un lugar de entierro fuera del Vaticano, el Papa Francisco enfatizó su identidad como hijo de la Iglesia, en consonancia con su visión de un papado más humilde. El arzobispo Diego Ravelli, maestro de ceremonias papales, señaló que estos cambios se hicieron a petición expresa del Papa Francisco para expresar mejor la fe de la Iglesia en la resurrección y destacar el papel del Papa como pastor y discípulo, más que como figura de poder mundano. Tras la muerte del Papa Francisco, comenzará ahora el proceso de selección de su sucesor. Este procedimiento cuidadosamente orquestado, conocido como cónclave, combina tradiciones antiguas con adaptaciones modernas para garantizar una transición ordenada del liderazgo. El cónclave debe comenzar no antes de 15 días y no más tarde de 20 días, después de la vacante papal, lo que da tiempo a todos los cardenales electores para viajar a Roma y participar en las reuniones preliminares denominadas congregaciones generales. Durante estas reuniones, los cardenales debaten el estado de la Iglesia y se preparan para la elección. Solo los cardenales menores de 80 años pueden votar en el cónclave, con un máximo de 120 electores. En 2025, hay aproximadamente 115 cardenales electores, elegibles de todo el mundo, que representan diversas regiones, culturas y perspectivas teológicas. Esta diversidad refleja los esfuerzos del Papa Francisco por internacionalizar el colegio cardenalicio durante su papado, nombrando prelados de regiones anteriormente poco representadas, como Asia, África y América Latina. El cónclave se celebra en la Capilla Sixtina, donde los cardenales electores quedan aislados del mundo exterior para garantizar su independencia y discernimiento espiritual. Se impone un estricto secreto, se bloquea el Wi-Fi, se utilizan inhibidores de señales inalámbricas y se imponen penas de excomunión por violar la confidencialidad. Los cardenales votan en secreto y se requiere una mayoría de 2/3 para elegir un nuevo papa. La votación sigue un ritual preciso. Los cardenales se dirigen al fresco del juicio final de Miguel Ángel, depositan su papeleta doblada en un cáliz y regresan a sus asientos. Si ningún candidato alcanza la mayoría necesaria, las papeletas se queman con productos químicos que producen un humo negro, visible para la multitud que espera en la plaza de San Pedro. Cuando se elige un papa, el humo blanco indica el éxito, seguido del anuncio «Habemus papam», «Tenemos papa», desde el balcón central de la Basílica de San Pedro. La votación continúa hasta 4 veces al día, hasta que se elige un papa. Si no se alcanza un consenso después de 3 días, 12 votaciones, se hace una pausa de un día para la oración y la discusión. Este patrón se repite después de 7 votaciones más, y luego otras 7, con la posibilidad de una segunda vuelta entre los 2 candidatos más votados, si no se alcanza un resultado después de 33 votaciones. Aunque, en teoría, cualquier hombre católico bautizado puede ser elegido papa,
La tradición favorece claramente a los cardenales debido a su papel de liderazgo y su familiaridad con el gobierno de la Iglesia. El énfasis del cónclave en la oración, el aislamiento y el discernimiento espiritual tiene por objeto garantizar que la selección se guíe por la fe y no por cálculos políticos. Cabe señalar que, históricamente, las transiciones papales han sido a veces controvertidas, como vimos en nuestra sección anterior. Sin embargo, los cónclaves modernos han sido en general eficientes y ordenados, y las elecciones recientes, como las del Papa Benedicto XVI en 2005 y el Papa Francisco en 2013, concluyeron en pocos días. Sin embargo, la gestión del Vaticano tras la muerte del Papa Francisco y el posterior proceso de transición ha seguido los protocolos establecidos, al tiempo que ha incorporado las reformas que él introdujo para simplificar los ritos funerarios y enfatizar la humildad. Este equilibrio entre tradición e innovación refleja el propio enfoque del Papa hacia el liderazgo a lo largo de su papado. Mientras la Iglesia Católica se prepara para elegir a un nuevo líder, lo hace en un contexto de retos globales, muchos de los cuales fueron abordados por el Papa Francisco en su último mensaje de Pascua. Los conflictos en Gaza, Ucrania y otras regiones que le preocupaban en sus últimos días siguen sin resolverse, a la espera de la atención de su sucesor. El legado del Papa Francisco estará sin duda marcado por su énfasis en la misericordia, la atención a los marginados, la protección del medio ambiente y el diálogo interreligioso. Sus reformas dentro de la Iglesia, incluidos los esfuerzos para abordar los abusos clericales y la transparencia financiera, representan iniciativas significativas que seguirán influyendo en el liderazgo católico en los próximos años. En conclusión, aunque las especulaciones y los rumores sobre la muerte del Papa Francisco reflejan los patrones históricos de las teorías conspirativas que rodean las transiciones papales, las pruebas respaldan claramente la versión oficial. El Papa Francisco falleció el 21 de abril de 2025, a la edad de 88 años, tras una vida al servicio de la Iglesia y un papado marcado por su compromiso con los pobres, la conciencia medioambiental y los esfuerzos por la paz mundial. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en una de las tarjetas de la pantalla para ver más vídeos como este.